Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional que tiene como título general Inteligencia Artificial, la Salud y la Medicina, Machine Learning en Medicina. El título de la ponencia, Modelos supervisados y no supervisados para la toma de decisiones clínicas, la misma que va a estar a cargo por el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Él es PhD en inteligencia artificial, en didáctica y neurociencia, docente investigador RENACIT, nivel 3, UNAD. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Puede dar inicio a su presentación, por favor, doctor. Muy agradecido por la gentil invitación una vez más. Bueno, continuando este proceso de presentaciones magistrales del segundo seminario internacional para el año 2026, siempre pues que más agradecer la venia de Dios que nos tiene con salud, asimismo a la sociedad pues que nos permite hacer este cambio de experiencias, y para esta oportunidad vamos a compartir un eje temático bastante importante, que es Machine Learning en medicina. Vamos a ver un poco sobre modelos supervisados y no supervisados para la toma de decisiones clínicas. Entonces, bajo ese cometido, entendamos pues que Machine Learning en nuestros días nos habla de todo lo que es aprendizaje automatizado. Y desde esa concepción, pues hay que ver que una de las tecnologías emergentes, que ya no es nuevo, digamos, a nuestros días, que es la inteligencia artificial, pues está potenciando todos los procesos, ¿no? Y bajo ese LAR en ciencias de la salud, pues y en específico para la medicina, eh, los escenarios administrativos como programacionales, de diagnóstico, intervención, inclusive pues los planes de capacitación continua con monitoreo continua en base a aprendizaje automático que están teniendo los sistemas, los dispositivos, pues está tomando una envergadura realmente sin nivel, ¿no? Y para ello pues hay escenarios bipartidos, digamos, de los que tienen amplitud abierta para ser utilizados, y como otros pues que necesitan supervisión, ¿no? ¿Qué entendemos en este caso cuando hablamos de modelos supervisados dentro de lo que es aprendizaje automatizado, ¿no? Hay escenarios en los cuales el avance exponencial de la tecnología en este campo de lo que es inteligencia artificial está haciendo permisible que todavía, digamos, pues el ajuste de la toma de decisiones lo tenga el perito de nosotros, digamos, como profesionales, etc., ¿no? Sin embargo, pues ya el avance exponencial está haciendo permisible que haya escenarios en los cuales ya hay programación continua, digamos, de toma de decisiones. Es el caso, pues, de apps que nos ayudan a ver las formas de diagnóstico, e inclusive algo que a nuestros días está siendo bastante interesante. Y claro que está en evaluación, pero los modelos predictivos a los cuales está haciéndose partícipe inteligencia artificial realmente está sorprendiendo, ¿no? Ya no hablamos pues de cómo seguimos manejando, y más aún en los países en desarrollo, el cuerpo ondulante de tratar la enfermedad de momento, ¿no? Estos escenarios, más aún los no supervisados, que son un tanto programacionales, hacen un escenario de predecir, digamos, ciertas dolencias a futuras que puede ocasionarse en la persona, ¿no? Y ya no necesariamente responder a la clínica actual por la que está cursando el individuo. Entonces, pues desde ese escenario hace todo un puerto programacional preventivo, promocional, para no caer o minimizar el impacto hacia su salud, que puede desencadenar ciertos factores de riesgo que ya atañe a la persona cuando viene a hacerse una evaluación integral en respuesta a una enfermedad X, ¿no? O sea, la predicción que tiene multifactorial para minimizar daños hacia nuestra salud a futuras está siendo un tema de momento, ¿no?
¿Quién no quisiera, pues, por poner un ejemplo, eh, tener predicho ya una serie de dolencias que puede prevenirlas a futuras, ¿no? Entonces, de todo ese preámbulo, digamos, vamos, si bien es cierto, es un eje temático en amplitud y que en nuestros días sigue en desarrollo, pero vamos a revisar, digamos, algunos que he priorizado y que a nuestros días pues están teniendo bastante énfasis en cuanto a lo que es publicación científica también de alto impacto, ¿no? Por ser mi línea de investigación. Una pregunta que nos invita a filosofar un poquito de la participación de aprendizaje automatizado, que en sus siglas en inglés hablamos de Machine Learning, es cómo está transformando justamente el aprendizaje automatizado, la medicina basada en evidencia y la toma de decisiones clínicas. Es un, digamos, pensar diario de las carreras de salud, ¿no? En nuestros días también pues se hace un tanto paradigmático quién va a tener la toma de decisión al final, ¿no? Y si bien es cierto, detrás de nosotros somos hacedores de todo esto, de esta ola creciente que está teniendo inteligencia artificial y más aún en los escenarios de diagnóstico, ¿por qué se hace énfasis en el diagnóstico? Porque de ahí parte, digamos, el puerto para intervenir en la salud de las personas, ¿no? Tenemos un diagnóstico claro y en base a eso operamos, ya sea de manera preventiva o promocional, o pasamos al segundo, tercer nivel especializado ya para tratar la dolencia de la persona. Pero la pregunta es, ¿quién va a diagnosticar a futuras? ¿Quién va a tener el punto de equilibrio, digamos, para aseverar el diagnóstico certero, ¿no? Y eso era una de las partes cruciales que se evalúa hoy en día dentro de lo que es singularidad de la inteligencia artificial, ¿no? El hecho, pues, de que teniendo todo un gabaje técnico científico ya en la base de datos, nosotros también como organismo pensante nos preguntamos, ¿no? ¿En quién confiaremos al final el perito, valga la redundancia, final de nuestra salud? ¿No? Tenemos por un lado la inteligencia artificial y por otro lado el cuerpo médico. ¿Quién va a tener más sapiencia sin minimizar, digamos, a nuestro ser, pero considero que es la inteligencia artificial, ¿no? Solamente por ponerle esa connotación, ya hay escenarios dentro de lo que es PROM avanzado que ya otorgan connotaciones específicas y salen un poquito de la nomenclatura de IA para dar inclusive ya nombres específicos de autobots, entre otros, nanos que están operando, digamos, en diagnósticos clínicos, ¿no? Entonces, es una encrucijada en la cual nos vemos envueltos y hay que empezar a analizar esas cuestiones que tanto hacemos permisible a la participación de la tecnología, pero sin que sesgue, digamos, el principio humanitario de la toma de decisiones. He allí que tome importancia este componente que vamos a revisar el día de hoy y esta presentación un tanto nos invita a reflexionar. Al final, todo lo que vamos a encontrar, todo lo que va a estar expresado, no es absoluto, ¿no? Es una ciencia, digamos, un campo que está en ese proceso de desarrollo exponencial y su creciente ola pues está en la necesidad de robustecer escenarios regulatorios, ¿no? Y la parte clínica tiene ese gran reto a nuestros días. Al final el común denominador, vuelvo a mencionar, es quién toma la decisión y en quién nosotros también lejos de tener la posibilidad o la especialidad de atender a la salud de las personas eh, qué tanto pues vamos a encontrar esa sinergia, digamos, entre la participación de la tecnología y que ésta no se superponga a nuestro propio perito en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Entonces, pues, bajo ese escenario nos permite entender dos componentes importantes, ¿no? Por un lado, el exponencial crecimiento de datos biomédicos, ¿no? Dentro de lo que es genómica, imágenes, registros electrónicos de salud. Y si bien es cierto, estos están a nuestros días potencialmente robustecidos, pero es la IA quien le da esa connotación de mayor complejidad, ¿no? Ya no hablamos solamente, por poner un ejemplo, de una tomografía axial computarizada en la cual nos muestra pues un abanico, digamos, de desglose de una sección anatómica, ¿no? Lejos de eso, si nosotros a esto le sumamos inteligencia artificial, saliendo del marco general a hablar de una inteligencia artificial generativa,
nos permite hacer una interpretación milimétrica de esas capas y justamente pronosticar, predecir, ¿no? Y eso es algo que nosotros no hacíamos en el momento, pero ella está atacando, digamos, a todo nivel sus capacidades para potenciar la clínica in situ de la persona, pero también de escenarios a posterior, como hablamos, de minimizar factores de riesgos o inclusive para un mejor tratamiento que coadyuve mejor la respuesta convaleciente a su estado de salud actual, ¿no? Entonces, esto es por sacarles algunos espacios donde inteligencia artificial, pues generativa. Hablábamos de dos escenarios, ¿no? Para que esté claro, inteligencia artificial dentro de un marco general, pero por el otro lado, el que está cobrando bastante fuerza en lo que es el ciencias de la salud, sale de un escenario descriptivo a ser un escenario de otorgar productos, ¿no? Y en este caso, inteligencia artificial generativa está haciendo permisible eso, diagnósticos certeros, diagnósticos predictivos y toda una serie de mejoras que están robusteciendo todo lo que es la parte clínica, ¿no? Inclusive también agilizando los procesos administrativos a todo nivel. Entonces, pues hablamos de registros electrónicos de salud, pero en los cuales ya está inmerso también una programación bastante eficiente en cuanto a participación de tecnologías emergentes para sistematizar más rápido los procesos. Y un segundo campo es la necesidad de herramientas que extraigan patrones útiles para diagnósticos tempranos, pronósticos y terapias personalizadas. O sea, estos dos escenarios eh, son importantes si nosotros vamos a comprender para analizar con mucho más profundidad aprendizaje automatizado, ¿no? Y si en estos dos campos va a recaer la necesidad de que ciencias de la salud no puede ser ajeno al avance tecnológico, pero ahí cobra pues una gran responsabilidad la necesidad de prepararnos también para arribar a todos estos paquetes tecnológicos que realmente está dando un giro de 360 grados pues a todos los niveles de atención, ¿no? No hace distinción alguna. Nosotros nos preguntaríamos, ¿no? Solamente está este escenario de diagnóstico, de mejorar los dispositivos, etc. Es falso, ¿no? También otorga mucha oportunidad para ser más productivo el primer nivel de atención, haciendo énfasis en que el primer nivel de atención es el eslabón clave, digamos, para hablar del desarrollo de una ciudadanía, ¿no? Entendiendo que es un eslabón que hace permisible mejorar el control presupuestal, digamos, inclusive modificar los techos presupuestales asignados. Sí podríamos controlar la capacidad de gasto en el primer nivel de atención y ahí está abordando bastante inteligencia artificial generativa, promoviendo mejores rutas, digamos, para un paquete preventivo promocional mucho más sólido, ¿no? Haciendo sus análisis predictivos no solo de la persona, sino también del individuo, de la familia y comunidad, ¿no? Solamente basta alimentar pues su data para otorgar pues márgenes organizacionales que permitan arribar mejor a prácticas preventivas dentro de los grupos poblacionales, ¿no? Inclusive hace énfasis en escenarios vulnerables, ¿no? Proponiendo una serie de estrategias en base a las realidades específicas. Y es algo también que a nosotros nos revierte la intención que teníamos, porque generalmente en el llano hay una intención de abordar la salud desde un puerto generalista, pero el plus adicional en Machine Learning está que inteligencia artificial generativa está permitiendo ese abordaje a la salud de la comunidad, pero desde el individuo, ¿no? Otorgando pues un marco bastante diferenciado y ya no un puerto generalista. Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros pudiéramos entender que para controlar fiebre, pudiéramos administrar un antipirético y si es adulto mayor, una determinada dosificación, pero no evaluamos otras características más específicas que sí lo hace IA generativa, ¿no? En el hecho que pudiéramos otorgar de repente 1,5 gramos de metamizol para controlar un hipertermia en un adulto mayor, pero IA hace el alto, ¿no? Espere, señor, primero evalúe presencia de arritmias, evalúe problemas de trombocitopenia, entre otros escenarios que van muy vinculados con termorregulación de la persona, o sea llegar a ese punto de análisis para recién medicar es algo pues que a nosotros también nos invita a entender que debemos empezar del marco
salir un poquito del marco generalista para, sí, pues, ¿no? Dar los cuidados desde un nivel un poquito más específico. Claro que se necesita mayor inversión, mayor trabajo, etc., pero esa es la ruta, ¿no? Puesto que por cultura general una misma enfermedad no responde en la misma magnitud de persona a persona. Y eso es algo que lo tenemos claro. Tenemos claro también pues que para atención diferenciada necesitamos hacer toda una reforma inclusive de las políticas de salud, pero eso es el mirar, ¿no? Inteligencia artificial pues no lo pasa a un segundo plano, más por el contrario, desde un inicio le permite arribar a ese abordaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, un dato importante, ¿no? En base a esos dos puntos, se estima que el volumen de datos de salud, ojo, de datos de salud se duplicará cada 73 días, ¿no? Desde el boom, digamos, de la participación de las tecnologías emergentes, impulsado, dice, por interoperatividad y dispositivos LOT en salud, ¿no? O sea, entender, pues, que el marco de redes a nivel de salud va a ser un hecho ya que no vamos a poder ser esquivos, ¿no? Por eso en eventos anteriores hablamos bastante de pensar y en infraestructura inteligente. Y realmente vamos a darle un mejor puerto a todo lo que es tecnologías emergentes, donde está inmerso IA generativa, si ya empezamos a invertir pues por escenarios que no van a ser abstractos o de momento, ¿no? Como es infraestructura sólida, rígida, ya no podemos pensar en ese nivel, menos aún en los escenarios de salud donde el marco diferencial es que es hablar de infraestructuras inteligentes, y una infraestructura inteligente responde a a un porcentaje bastante aceptable dentro de lo que es el marco de redes, ¿no? Ya no hablamos pues de muros sólidos, ¿no? Sino pues interconectados con escenarios de redes que van a permitir la participación esperada de lo que es esta tecnología emergente. Eh, Entendiendo un poquito de aprendizaje automatizado, pues conceptualmente hablamos de un conjunto de técnicas, ya siendo inmerso, ojo, inteligencia artificial, conjunto de técnicas de inteligencia artificial que permiten a los sistemas aprender patrones, ¿no? A partir de datos y hacer predicciones sin programación explícita para cada tarea. Si ahí nos percatamos, pues hay una conceptualización mucho más específica, haciendo sinergia a la participación de tecnologías emergentes, ¿no? Antes, pues, Machine Learning jugaba con un escenario de redes focalizado, ¿no? Ahora tiene una amplitud, pues, sin niveles, con la participación de potencialidad que está teniendo inteligencia artificial frente a los demás componentes de salud, ¿no? Tanto en la parte administrativa y asistencial. Pero aquí hay componentes claves que hay que ver, en los cuales se está haciendo mejoras muy significativas la participación de tecnologías emergentes. Por ejemplo, un dataset, ¿no? En los cuales hay entrenamiento y validación. Hay una serie, pues, de multiplicación de variaciones y aquí es importante destacar los análisis de regresión logística, tanto simples como binarias, y va haciendo todo un conglomerado de predicciones, como repito, ¿no? Desde un individuo hasta comunidades, ¿no? Y hace previsible, pues, un enfoque de salud pública con mucho más amplitud, digamos, ¿no? Y está en ese constante mar de evaluación y modificación de las tendencias de agrupación, correlación, relación, varianzas también en el comportamiento del proceso salud-enfermedad que está otorgando a nuestros días, ¿no? Un segundo componente clave es que su medición gira en torno a variables predictoras, ¿no? Ya no hablamos, como venía mencionándose en el preámbulo, de hacer una medición estática absoluta, digamos, de momento, sino pues avisora, que el abordaje sea integral para apostar por una salud a largo plazo, ¿no? Y no pues de momento, ¿no? Como estamos ondulantes muchas veces en los sistemas de salud, ¿no? Y asimismo, rescatar pues el análisis de variables objetivos unipersonales hasta multivariadas que está permitiéndose con software bastante sofisticados a nuestros días y que nos permiten evaluar pues una serie de tendencias en el comportamiento, salud, enfermedad para hacer mejoras significativas en las programaciones, tanto presupuestales como los lineamientos mismos de política, ¿no? Para un mejor abordaje, digamos, de la salud pública. Entonces, aprendizaje
automatizado en el cual está inmerso inteligencia artificial, pues viene con una creciente imparable, digamos, ¿no? Si hoy estamos revisando un software, mañana ya se está implementando o mejorando, digamos, de manera abismal. Y ahí, una vez más, reitero la necesidad de capacitarnos, ¿no? Si no, pues, como dijo nuestro célebre personaje, ¿no? Quedaremos pues obsoletos y la obsolencia pues no está lejos pues de la extinción, ¿no? Y desde ahí pues hay necesidad de entender de que debemos arribar a escenarios complementarios que nos permitan entender todos estos procesos. Y aparentemente pues se ven complejos, se ve todo un escenario que debiera pertenecer al mundo de sistemas, de redes, pero es falso, ¿no? El escenario administrativo como el mundo de redes, digámoslo así, o el mundo de datos, también está inmerso en cada profesión. Y como estamos viendo, pues más aún en los escenarios de salud, donde hay necesidad de conocer a fondo dispositivos, procesos de cálculos, escenarios administrativos, como son SIGA, SEACE, CIAF, que a nuestros días ya no solamente son programacionales, ¿no? Justamente atendiendo a este componente clave de hablar de Machine Learning a nuestros días en salud, ya hablamos de escenarios programacionales predictivos, algo que no hacíamos pues en antaño. Y he allí pues la necesidad de entender los nuevos software que están surgiendo pues para poder hacer un mejor trabajo, digamos, en gestión pública en el marco del proceso salud-enfermedad de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son entonces estos modelos supervisados, ¿no? Aquí ya arribamos a uno de los componentes claves de esta presentación. Estos pues van a responder a algoritmos entrenados con etiquetas conocidas para predecir resultados clínicos, ¿no? Es decir, todavía hay cierto acompañamiento, digamos, de nuestro perito para que estos puedan llegar a su producto final, ¿no? Ya sea toma de decisiones, un producto de por medio, etc., ¿no? Y ahí podemos rescatar, por ejemplo, dónde está habiendo bastante avance a nuestros días, es en el diagnóstico de cáncer basado en resonancias magnéticas con participación de IA generativa, ¿no? Como les venía mencionando, ¿no? En una tomografía axial computarizada de N sector o área anatómica, ya no es solamente el desglosamiento descriptivo, sino el desglosamiento, análisis e interpretación y predicción de lo que puede arribar, digamos, a posterior, ya sea una enfermedad tegumentaria u otros, ¿no? Y es el caso, pues, de la resonancia magnética potenciada con IA que está haciendo permisible este abordaje mucho más integral en salud. Predicciones también en cuanto a mortalidad hospitalaria, más aún en las unidades de cuidados intensivos. Imaginémonos, ¿no? Si bien es cierto, en nuestros días no es ojo por negligencia, entendamos que hablar de mortalidad hospitalaria en UCI puede devenir de la misma clínica del paciente, pero hay tasas también que si nosotros evaluamos a profundidad, responden a falta de oportunidades de que se cuente con una unidad de cuidados intensivos como debiera ser, ¿no? La mayoría de establecimientos, por ejemplo, en el escenario de Latinoamérica, en cuanto en el campo de infraestructura, la dimensión infraestructura, no cumplen pues ese cometido que debiera tener una unidad de cuidados intensivos. Y hay a nuestros días, vamos a ver un poquito más adelante, cuando vayamos a ver en Machine Learning sobre biomarcadores en salud, entender pues también ahí la respuesta patogénica, digamos, de presencia frente al albergue en un determinado ambiente, ¿no? Y las unidades de cuidados intensivos pues son esas áreas en las cuales es considerado potencialmente infecciosa y se han encontrado pues desde los más leves hasta los más severos, digamos, patógenos, ¿no? Y es por ello pues que hay una infección cruzada de bastante amplitud de los recursos de salud que a veces terminan claustrándose ya en sus hogares por el hecho de haber portado la enfermedad, ¿no? Inclusive en las superficies administrativas dentro de estos contextos. ¿Y por qué? Porque un principio clave es hablar también de infraestructura de las unidades de cuidados intensivos que cumplan las condiciones de esterilizar sus mismas superficies, pero vayamos a la realidad, ¿no? Contextos por encima del 90% no cumplen este cometido. No confundamos en esterilizar los dispositivos u otros en
capacidad de esterilizar las superficies de infraestructura. Entonces, pues desde ahí es un buen componente que nos permite ahondar en lo que es mortalidad hospitalaria y cuánto también el componente infraestructura no evaluable, digamos, dentro de las predicciones que utiliza inteligencia artificial y nos muestra, ¿no? Tasas de mortalidad esperada por infraestructura, tasas de mortalidad esperada por competencias del mismo profesional, tasas de mortalidad por insuficiente programación de recursos, bienes, muebles, inmuebles, etc. Todo ese gabaje de análisis lo hace Machine Learning en nuestros días por intermedio de IA generativa y está pues ayudando bastante pues en los procesos de evaluación y remodelación de los escenarios de salud, ¿no? Y es el caso, ¿no? Por ejemplo, hay tareas típicas que destacar como clasificación milimétrica que nos hacen, ¿no? Población enferma versus sana, ¿no? Y realmente pues a quién connotamos población enferma. Y la IA nos da pues un gran puerto, ¿no? De una tasa porcentual significativa de ciertas dolencias para catalogarnos como enfermos. En nuestro cotidiano, pues, si nos hospedamos un poquito en la definición de la Organización Mundial de la Salud, hay ciertas divergencias y convergencias para entender en sí a nuestros días cuándo hablar de salud integral y cuándo superar esta valla para pasar al escenario de enfermedad, ¿no? Y importante aquí destacar los análisis de regresión, ¿no? Entendemos aquí pues una participación bastante aguda en cuanto a los biomarcadores, ¿no? ¿Qué son los biomarcadores? Son todos estos escenarios tangibles, observables, que nos permiten ver nuestras respuestas fisiológicas que emanan y que nos hacen entender que la persona de repente está sana, medianamente enferma, etc., ¿no? Hablábamos de presencia de parámetros vitales, hablamos de presencia de fluidos corporales, hablamos de una serie de caracteres genotípicos como fenotípicos, y los biomarcadores van en ese escenario, ¿no? Y alimentar la data de inteligencia artificial, por ejemplo, a ese nivel, justamente está haciendo permisible todo un escenario eh, importante dentro de lo que es predicción de sus posibles dolencias a futuras y justamente establece en este escenario puertos para poder prevenir pues el no enfermar o minimizar los daños, ¿no? Ejemplos de modelos no supervisados, aquí he hecho un filtro de lo que se está manejando en nuestros días y se está teniendo bastante auge. ¿Por qué hablamos bastante de regresión logística? Porque nos permite ese análisis predictivo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pudiéramos tener una tasa de mortalidad X en el aumento de 7% y nos da esa proyección que si no corregimos y vemos ciertos factores, pues la proyección o la razón en el momento es que se incremente de repente al 10%, 50%, 100%, 300%, no lo sé. Pero no es que regresión logística sea algo nuevo. La velocidad de análisis para los análisis de regresión logística, he allí lo que está tomando bastante participación en nuestros días, el hecho de hacer inmerso inteligencia artificial, ¿no? ¿Y para qué? Con un único cometido, ¿no? De tener predicción en campos de bastante magnitud que están atañendo la salud integral de las personas, como son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Quién no quisiera saber, pues, en base a un análisis clínico integral a nuestros días, predecir si el corazón de repente va a tener algunos procesos arrítmicos, ¿no? Que sabemos, pues, muchos de estos coadyuvan al final dejar a la persona inválida, ¿no? Por ciertos problemas de accidente cerebrovascular u otros que tenemos tasas bastante altas. Y quién sabe, pues, que en el abanico de nuestra vida nos toque trajinar por ellos. Y si podemos minimizar ese riesgo, por eso he ahí importante los análisis de regresión logística, más aún haciendo inmerso el cálculo rápido e interpretativo que está teniendo IA, ¿no? Por otro lado, también pues los árboles de decisión, ¿no? Basado en el análisis de Random Forest, en la clasificación de imágenes patológicas. Ya les decía, no es solamente va a un escenario descriptivo, sino ya hacemos un escenario interpretativo de análisis a profundidad, ¿no? Por otro lado, otro modelo supervisado es el Support Vector Machines, ¿no? Conocido como SVM, que hace detección de arritmias por electrocardiograma avanzado en nuestros días, ¿no?
Y algo importante que estamos trabajando en lo que es publicación científica es el análisis de redes neuronales, ¿no? Aquí hay una interpretación milimétrica que se va desglosando en un ramillete de factores que pudieron desencadenar al final en el desarrollo de la dolencia que está teniendo la persona en la enfermedad actual, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Entender ya de manera mucho más milimétrica los posibles factores que están conjugando entre ellos y que nos hacen enfermar a posterior. Y un detonante bastante fuerte es pues las enfermedades cardíacas, ¿no? Y he allí pues la data importante que está teniendo aprendizaje automatizado por inteligencia artificial para minimizar la tasa de arritmias a nivel mundial, ¿no? Un caso real es, por ejemplo, la participación importante que están teniendo los algoritmos de Deep Learning, ¿no? Que alcanzan pues indicadores o patrones funcionales en la detección de arritmias por mayores al 0,95%. Imaginemos, ¿no? Una predicción, digamos, de controlar las enfermedades oculares es el caso de retinopatía por encima del 0,95%. Estamos hablando de casi un análisis predictivo a la perfección y he ahí pues la notable participación y la necesidad pues de comprender estos procesos, ¿no? Si bien es cierto, ahí puede estar la data, ahí pueden estar los software, pero somos nosotros quienes debemos dar el pie de liderar todo este escenario antes que se sistematice. Y no va a ser malo que se sistematice, pero al final pues para poder tomar el perito y decir que ese producto o decisión final tiene que volver a ser revisado, vamos a tener que tener la experticia para entender esos procesos. Un ejemplo claro, ¿no? Para no enredarnos, es que la IA puede al final terminar diagnosticando que la persona tiene arritmias, por ejemplo, ¿no? Y por una serie, pues, de análisis predictivos de los factores que ha estudiado de un caso in situ. Y justamente nosotros somos los que debemos coadyuvar a generar nuestro propio análisis en base a la experiencia, a nuestras capacidades, pues, y otorgar o una confirmación o de repente un escenario de reevaluación, pero no vamos a tener posibilidad de este perito si no hay preparación complementaria, ¿no? He ahí, pues, que para hablar de modelos supervisados en donde haya participación nuestra, hablar de capacitación continua, ¿no? Hablar de manejo de competencias complementarias de manera oportuna. Y ya estamos en ese puerto para poder gestionar realmente software, bienes, muebles, inmuebles. Podemos hablar con participación en inteligencia artificial. Un claro ejemplo, pues, de una institución universitaria X en los cuales, pues, llegó toda una serie de software, digamos, para su taller de habilidades en la cátedra de anatomía, ¿no? Hablamos de una mesa Z, hablamos de una mesa bidimensional, hablamos de escenarios multiplicadores de 4K, etc. Y la pregunta es cuando el docente desconoce de este escenario, no podemos seguir, digamos, no es malo, claro, pero sí es bueno entender que debemos ser partícipes también a consolidar nuestro ejercicio, haciéndonos inmersos con la capacitación continua para entender estos procesos. Y es el caso, pues, que una universidad X, en un proceso de auditoría, en los cuales pues se informó que no se registraba el manejo de esto que se había ganado por un proceso de subvención económica, ¿no? Estas mesas zetas o para mejorar, digamos, las competencias en cuanto a cátedras de anatomía, etc., ¿no? Los marcos de visualización y nunca se usaron. Estaban empaquetadas como tal, pues, en sus depósitos, ¿no? Y he ahí pues la necesidad de entender los requerimientos también actuales que tiene una juventud que viene con bastante dominio de lo que es todos los software, etc., ¿no? Y he ahí pues que minimizamos oportunidades cuando dejamos de comprender que la pedagogía tradicional tiene necesidad de hacer sinergia con la pedagogía contemporánea, ¿no? Y la pedagogía contemporánea es esto, ¿no? Entender también todos estos procesos para al final mejorar nuestras capacidades, nuestros actos resolutivos, pues para apostar por otorgar mayores oportunidades a la ciudadanía que espera mucho de nosotros como personajes de salud, ¿no?
Ejemplos de modelos no supervisados, por ejemplo, están las técnicas que encuentran estructuras en datos sin etiquetas previas. ¿Cuáles son sus objetivos? La segmentación, por ejemplo, de pacientes con fenotipos similares, identificación también de subtipos de enfermedades, la producción dimensional para visualización. Y aquí encontramos una serie de técnicas, ¿no? Por ejemplo, el Train, que es un análisis predictivo que hace IA generativa también para evaluar también, ¿no? El comportamiento del proceso de enfermedad en dos escenarios, ya sea pues por grupos etarios u otros, tiene un común denominador, ¿no? También para evaluar la tasa de probabilidad de, por más que una persona se cuida, pues al estar en vínculo con otras personas, tiene pues el potencial también de enfermar, ¿no? Entonces desde ahí también pues análisis multivariado para grupos específicos, ¿no? Un ejemplo aplicado, por ejemplo, está el análisis agrupado para estratificar pacientes con diabetes tipo 2 según respuesta terapéutica. Y aquí vemos los gráficos, pues, importantes que se trabajan en Bosby Array, por otro lado en RStudio, ¿no? Entre otros, pues, que nos permiten entender mejor las coberturas, en este caso, que están teniendo grupos vulnerables a nuestros días y cómo se puede intervenir de manera más específica, digamos. Bien, entonces, como estábamos viendo, por un lado este escenario del clustering que está teniendo bastante impacto por el análisis multivariado, como veníamos mencionando, en grupos específicos vulnerables, ¿no? Y ahí pues el claro ejemplo y también los análisis gráficos que estamos vivenciando en nuestros días, ¿no? Consecuentemente a ello, también encontramos la validación métrica, en este caso de rendimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, operable, o cómo hace IA generativa en nuestros días para evaluar justamente los procesos que va desarrollando en el cotidiano de lo que es sistemas, el mundo de redes? Eh, Dentro de lo que es los modelos supervisados está, por ejemplo, el análisis de accuracy, ¿no? De precisión, el RICAL también, el F1 score y la curva Rocky AUC, ¿no? ¿Qué son estos escenarios? Uno se pregunta en nuestros días, ¿no? Entendamos estos casos como escenarios gráficos en los cuales nos muestra un comportamiento de varianzas o entre otros en los cuales qué tanto las personas, por ejemplo, están realmente cumpliendo cierto cometido de actividades para superar la enfermedad o prevenir, digamos, el riesgo a enfermar, ¿no? Y estos análisis, pues, que sí hay participación de regresión logística, pero también análisis multivariados que nos permiten analizar estas campanas, ¿no? Que se traducen en estos escenarios de curva tanto ROC o AUC y nos permiten ver esas tendencias para nosotros también tomar medidas correctivas. Si bien es cierto, hay escenarios eh, de intervalos estandarizados, ¿no? Y esto funciona también en cuanto a cartillas, también que nos permiten superar las curvas esperadas e intervenir cuando hay un exceso y cuando estamos también por debajo del límite esperado. Lo importante aquí destacar es que hace esta medición también de precisiones dentro de un marco de ciudadanía, ¿no? Que tanto también están funcionando algunas prácticas en salud y en otros escenarios, pues, la necesidad de controlar ciertas enfermedades endémicas u otras, ¿no? Y en los escenarios no supervisados, por ejemplo, destacar el índice de Silhouette, ¿no? Y también la inercia dentro de clusters. Eh, ¿Por qué nosotros al final, dentro de lo que es el marco epidemiológico, porque mi persona es miembro emérito de la Sociedad Española de Epidemiología, especialista en epidemiología? ¿Por qué interesa al marco epidemiológico graficar, digamos, el proceso de comportamiento, salud y enfermedad? Porque es un escenario mucho más dinámico también y un escenario dentro de lo que es el marco de graficación que hay código de colores ya establecidos. Y esto también se alimenta la data de IA generativa, ¿no? Y hace un marco, pues, de calcular todos los análisis de tendencia, tanto centrales, de varianza, entre otros, para entender mejor el proceso de salud-enfermedad, ¿no? Entendiendo pues que un ejemplo general, el código rojo que nos habla de una advertencia
para prestarle atención a cierto diagnóstico de enfermedad o comportamiento de una enfermedad. Y allí pues que los procesos de graficación ya son mucho más rápidos, ¿no? El hecho aquí les he filtrado de un artículo que tengo publicado en Cuartil 2 de un análisis epidemiológico en su momento, digamos, de lo que fue la tendencia en cuanto a COVID-19 en comparación con otras enfermedades latentes del medio y que, haciendo el preámbulo, ¿no? Que pasaron a segundo plano por focalizar nuestra atención en COVID-19, pero no nos percatamos que tuberculosis, por ejemplo, se disparó enormemente. Por otro lado, también los procesos de infecto-contagión por VIH también se dispararon tremendamente, pero estábamos en ese escenario de comprender, digamos, o hacer absoluto nuestra centralización, digamos, de abordaje en el COVID-19 y he ahí el error, ¿no? Y esto también, pues, a nuestros días advierte una serie de dolencias, pues, ya generativa dentro de lo que es Machine Learning para tener cuidado, pues, y minimizar ciertos escenarios en el ambiente general, pero también en nuestro cotidiano actuar, ¿no? Para minimizar ciertas enfermedades que pudieran iniciar de manera endémica, pero pudieran llegar a escenarios pandémicos. Y ya lo predice inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica entonces de estos escenarios o de estas métricas que nos otorga este marco de Machine Learning en nuestros días? Es evaluar no solo precisión estadística, ¿no? En ese campo todavía estamos renuentes a ser inmersos, digamos, un paso adelante que es interpretación y análisis a mayor profundidad que nos está permitiendo vía generativa, ¿no? Justamente para empezar a arribar al impacto clínico de momento, pero también pues a un posterior escenario longitudinal de tiempo, ¿no? Y por otro lado también la reducción de falsos negativos en diagnósticos críticos, ¿no? Entender pues o darle mayor oportunidad a la enfermedad terminal, por ejemplo, o a las enfermedades crónico-degenerativas, es un escenario que está brindando mayor oportunidad de intervención a nuestros días, ¿no? Para ir culminando, tenemos los desafíos y limitaciones en estos dos campos, ¿no? Dentro de los desafíos y limitaciones técnicos, todavía hay necesidad, pues, de evaluar los sobreajustes y generalización, ¿no? Digamos que estamos en ese puerto de salir de nuestros esquemas un tanto absolutistas, pues, y entender, pues, que debemos otorgar un abanico de posibilidades para ser inmerso en la participación de la tecnología en nuestros días, ¿no? ¿Hay sesgos en datos clínicos? Sí, intentamos pues que si bien es cierto está inmerso, hay ya tecnología emergente en el medio, pero todavía también está en ese camino de poder robustecer sus procesos. Y no es que tecnología emergente sea independiente a la realidad, digamos, in situ de nuestra participación, de nuestras instituciones, de nuestras infraestructuras, ¿no? Tiene bastante codependencia a los procesos tecnológicos que aceptemos que debemos implementar más aún en el puerto o escenario de salud. Si no le damos digamos, las dimensiones adecuadas a aterrizar IA generativa con mayor envergadura en el marco de salud, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Vamos a tratar, pues, de que se haga funcionable un monstruo, digamos, que nos pueda ayudarnos de manera notable, pero no vamos a potenciar sus habilidades. Jamás podríamos hablar de potenciar las habilidades de la IA generativa en entornos clínicos ya artesanales, utópicos, obsoletos. No, no hay sentido. Es por eso, pues, que a nuestros días todavía podemos hablar de sesgos en datos clínicos por no participación, pues, vuelvo a mencionar, de entender que debemos mejorar nuestros componentes para hablar de calidad de atención. Aquí no podemos ser ajenos a no hablar de calidad de atención. ¿Por qué? Porque nuestras dimensiones son claras. Hablamos de recursos humanos, hablamos de infraestructura, pero asimismo también hablamos de nuestro trato como tal, ¿no? Y el hecho que la tecnología esté en ese avance crucial no significa que vamos a dejar de tener participación, sino pues más por el contrario que sigue existiendo ese perito final con el sentido humano que debiera caracterizar nuestra existencia y nuestra forma de interactuar con nuestros pacientes en el cotidiano. Desafíos dentro de lo que es el marco ético y legal. Es importante aquí destacar la transparencia y explicabilidad, ¿no?
Si bien es cierto, pues hay toda una necesidad ahí de instaurar planes operativos, guías técnicas, etc., que permitan entender también dentro de lo que es los derechos de la ciudadanía, los procesos de hacer inmerso la inteligencia artificial en la evaluación, por ejemplo, del estado de salud de las personas, ¿no? Entonces ya hay necesidad de que se empiecen a gestar documentos técnicos que permitan entender cuánto es la participación y cuánto también es el límite de tecnologías emergentes dentro del marco de salud, más aún en la etapa de diagnóstico, ¿no? Hay amplitud también de trabajo para hablar de privacidad y protección de datos, ¿no? Todavía he ahí uno de los puntos bastante débiles, ¿no? Si en el cotidiano, digamos, en el medio físico es a veces difícil controlar la información que se tiene en un mundo de redes, de datos, cuando ya se sistematicen, digamos, al 100% los procesos, es necesario tener escenarios regulatorios bastante robustos que permitan controlar y aún hablar pues de confidencialidad de datos y que estos no se superpongan pues a libre albedrío, ¿no? Y por otro lado también desafíos operativos, encontramos la integración con sistemas electrónicos de salud. Volvemos a hablar de infraestructura, ¿no? La adopción por parte de equipos clínicos y ese proceso de adopción tiene que ser tanto no solamente de los recursos de salud operables, sino también pues de las entidades que trabajan, digamos, de manera em, integrativa, si se quiere hablar, ¿no? Si queremos llegar a un mejor puerto para su abordaje, su instalación, pues necesitamos trabajar de manera integrativa, articulada, con un bien común, ¿no? Que es la salud de la ciudadanía. El impacto en la práctica clínica, pues hay beneficios esperados, como cuáles diagnósticos más rápidos y precisos, ¿no? Ya se está dando, ojo, pero la complejidad, ¿no? He ahí el detonante, he ahí el reto. Mientras querramos robustecer su llegada para maximizar estos procesos, vuelvo a mencionar, no podemos seguir con infraestructura obsoleta, ¿no? No podemos seguir con recursos humanos que desconocen estos procesos. Es por eso que nos habla de beneficios esperados para ciertos contextos, pero escenarios ya desarrollados ya lo están vivenciando y han entendido pues que se tiene que hablar eso de recursos que estén altamente capacitados, pero también de infraestructura que responda a estas exigencias, ¿no? Los pronósticos personalizados, que es el reto que hemos tenido toda nuestra vida. Así no haya tecnologías emergentes, una de nuestras metas es eso, entender que la salud no se puede tratar de manera generalista. Hablamos pues que una misma enfermedad o diagnóstico repercute de diferente manera de persona a persona, aún teniendo la misma edad, aún siendo el mismo género, ¿no? Y ahí que IA pues generativa nos está permitiendo entender ese marco diferencial. ¿Y por qué no lo hacemos en el cotidiano? Porque a veces nos es engorroso tener de cada individuo, ¿no? Y ahí pues que el mundo de datos pues en el LOT, ¿no? En el mundo de las redes pues es infinito y ahí que sí le otorga esa oportunidad para su abordaje. El apoyo también en decisiones terapéuticas, ojo, es apoyo, ¿no? No es dar por absoluto la toma de decisiones a la máquina, digamos, o a este ser abstracto que denominamos inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, hay evidencia emergente, sí, ¿no? Hay reducciones significativas en tiempos de lectura de imágenes radiológicas, porque en buena medida cuando se habla de IA generativa, se habla de este escenario radiológico porque atañe a buen porcentaje de enfermedades que son dependientes de estos procesos de medios de apoyo al diagnóstico, ¿no? Y participación en imágenes radiológicas desde TAC u otros medios fluorescentes, etc., son bastante utilizados. Y ahí también que ahí está tomando en consideración sus análisis predictivos, ¿no? Posteriores al análisis in situ de la persona. La mejora también la predicción de readmisiones hospitalarias, ¿no? Para incrementar fidelización también de la persona con las instituciones de salud. Podemos destacar casos de éxitos, por ejemplo, la detección automática de cáncer de piel con procedimientos complejos de CNN, ¿no? Que son las coberturas de análisis neuronales, ¿no? Bien, aquí, ¿no? Un ejemplo claro que se está dando a nuestros días, ¿no? Si bien es cierto, antes teníamos pues el diagnóstico in situ tal cual, pero ese mundo de redes milimétrico, ¿no? Con ya análisis pues en 4K inclusive 5K, ¿no?
que nos permite ya hacer esa visualización cuando hacemos inmerso a tecnologías emergentes latentes a nuestros días y ya nos permiten hacer todo ese mapeo, ¿no? Todo ese escenario predictivo de posible riesgo, digamos, a enfermedad tegumentaria cancerígena que está incrementando de manera notable a nuestros días. No podemos ser ajenos al cambio climático. Y ojo, en medio ambiente también pues hay todo un mundo por hablar, ¿no? Algoritmos también de ML en predicción de septicemia en tiempo real. ¿Por qué hablamos del marco de septicemia? ¿Por qué? Porque es un común denominador, digamos, en los cuales, ya sea por contacto quirúrgico, por el mismo desarrollo de procedimientos en el cotidiano, y no se minimiza, digamos, la participación de estos factores y al final la persona, inclusive el mismo recurso de médico, ¿no? Termina infectándose eh, y haciendo todo un paquete, digamos, de infecciones cruzadas dentro del establecimiento. Y he ahí que varios escenarios ya funcionan de esta manera. ¿Ve? Hablamos de todo un circuito de redes que hace permisible en una apps la inteligencia artificial, ¿no? Si bien es cierto, en nuestros días tenemos clasificado las zonas de mayor o menor escenario por infecto contagio, ¿no? Pero aquí, pues, mediante cadenas de alarmas, etc., advierte no solamente al que ingresa al escenario hospitalario, sino también, pues, de piso a piso, de servicio a servicio, toda una cadena de redes, digamos, que advierte con códigos de coloración, con pequeños sistemas de alarma, etc., zonas de alto, bajo, menor o mayor riesgo potencial de infecto contagio por una enfermedad, digamos, X, ¿no? Y ahí pues que hay toda una cadena de redes. Pero justamente para establecer todos estos escenarios que a veces funcionan en macros de sensores, en cuanto a biomarcadores también, necesitan esa operatividad de la infraestructura que les permita actuar, ¿no? Como podemos ver en esta diagramación, encontramos participación de inteligencia artificial generativa a todo nivel. ¿Y quién está advirtiendo todos los escenarios? Su digitalización en cuanto a sensores termodinámicos también, ¿no? Cambios bruscos, etc., todo informa. Y hay una mente maestra ahí en las cuales se está advirtiendo a los recursos de salud sobre minimizar de repente tránsito de aire, etc. O sea, es un escenario bastante automatizado, bastante en concreto, pues inteligente, y tiene un único cometido. Si bien es cierto, toma de referencia la septicemia por las tasas significativas que hay, pero el punto latente que es controlar las infecciones cruzadas, ya sea de paciente a profesional o de profesional a paciente, ¿no? Entonces, pues hay todo un trabajo ahí que tienen a nuestros días los establecimientos de salud, ¿no? Más aún cuando su nivel es a escala especializada. Por otro lado, también la agrupación de pacientes para terapias basadas en perfiles moleculares, ¿no? O sea, estudiar la enfermedad desde ese nivel milimétrico nano, ¿no? Para llegar a un análisis. Justamente esto es de un artículo publicado en WOS, ¿no? Lo que nos puede mostrar un análisis de redes que nos permite analizar la variabilidad de riesgo de enfermedad cancerígena, ¿no? Y esto desde el análisis a nivel del cariotipo, etc., de entender la enfermedad y sus orígenes, y cómo también pudiéramos minimizar el riesgo de que ésta se disemine dentro de nuestro árbol genealógico a las próximas generaciones. Imaginémonos, ¿no? ¿A qué nivel ya está llegando toda la participación en inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es el futuro entonces de ML en medicina? ¿No? Todo este machine learning o de aprendizaje automatizado en el campo de medicina. ¿Cuáles son las tendencias claves? Integración de modelos multimodales, ¿no? En el macro que tenemos mayor operatividad, en imágenes, en todo lo que es terapia, diagnósticos clínicos, en los estudios minuciosos que se está teniendo para abordar la enfermedad desde un marco genético en el aprendizaje federado para proteger privacidad. Es un trabajo arduo y en el cual están trabajando las instituciones para robustecer los escenarios regulatorios para el uso de poder llegar, ¿no? Realmente a sistematizar todos nuestros procesos. Para ahí necesitamos los candados respectivos, ¿no? Asimismo, la inteligencia artificial explicable y certificable para uso clínico. He ahí, ¿no? La ciudadanía también, como veníamos mencionando, va a tener derechos, pues, a conocer los límites de la participación de estas tecnologías, ¿no?
y hablamos pues de este escenario, ¿no? Pues, dejamos de hablar de un ambiente del paciente, hablar de un ambiente inteligente para el paciente, en la cual ya no solo hay participación nuestra, sino también pues de este ser abstracto que está creciendo de manera exponencial y que va a tener, aceptemos que va a tener importante participación en el abordaje justamente personalizado de la persona, ¿no? Y ahí que la toma de decisiones pues va a ser de manera, tiene que tener esa connotación sinérgica, ¿no? Y desde opinión personal pues que el perito último lo debemos de dar nosotros, pero para eso, reitero, nos falta entender pues la necesidad de preparación continua, ¿no? ¿Cuál es la visión estratégica entonces del laboratorio al punto de atención clínica con validación regulatoria? No podríamos hablar de hacer inmerso todos estos escenarios si no gozamos de escenarios regulatorios que permitan controlar el mundo de datos del paciente y su derecho a la confidencialidad de los mismos, ¿no? Conclusiones a las cuales podríamos arribar de este, a grosso modo, puedes ver los escenarios de Machine Learning o aprendizaje automatizado dentro de lo que es participación de data, tanto supervisada como no supervisada. Llegamos a tres puertos importantes. Primero es que los modelos supervisados permiten predicción dirigida, ¿no? Los no supervisados exploran estructuras latentes, ¿eh? Es decir, pues en el primer escenario hay necesidad de participación nuestra, pero también hay escenarios por la ausencia, digamos, de querer gozar, pues sí, al 100% de los recursos de salud esperados para un determinado contexto. No lo vamos a tener, es utópico también, se entiende que se va a mejorar en el tiempo. Por poner un ejemplo, no todo establecimiento goza con los recursos profesionales de salud que debiera contar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál va a ser la alternativa? Este señor de aquí, ¿no? Porque este señor trabaja solo, etc., ¿no? Querrámoslo o no, tiene esa posibilidad y es que al ser, entre comillas, una máquina pensante, pues puede cubrir ciertos escenarios administrativos, es decir, puede operar mano humana. Y en consecuencia, pues van a haber ciertos escenarios en los cuales va a haber programación propia y toma de decisiones propia de la inteligencia artificial, donde no vamos a entrar a tallar. Porque si bien es cierto, va a ser una serie de asignaciones, etc., pero va a haber esos escenarios ya coberturados por la inteligencia artificial. Y por otro lado, va a haber escenarios en los cuales, con capacitación de por medio, va a haber esa complementariedad para la toma de decisiones, ¿no? Más aún intervenciones quirúrgicas con participación de nanotecnología, etc., ¿no? Entonces, dos puertos bastante importantes que hay que prestarle atención, pues, a futuras dentro de lo que es el marco de medicina, ¿no? Un segundo escenario es que la aplicación clínica requiere métricas robustas, ¿no? Validación independiente y adherencia a ética y a la protección de datos, ¿no? Y un último puerto es que el impacto en la práctica médica es profundo y en expansión. No pudiéramos hablar de que esto ya es todo, ¿no? Va a seguir pues un escenario de manera progresiva, de manera latente, y he ahí la necesidad de tres componentes importantes: capacitarnos, ¿no? Hacer ese trabajo sinérgico y entender pues que los recursos para hablar de Machine Learning depende de toda una reingeniería en la cual haya participación multidisciplinaria y también intersectorial, ¿no? Hay responsabilidad pues de todos para poder instaurar todo este mundo que ya se nos está viniendo encima y que va a repercutir notablemente en el marco de salud. Hasta ahí pues estaríamos terminando esta presentación. Una vez más pues agradecer la invitación a la Sociedad de Inteligencia Artificial, ¿no? Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Muy agradecido. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional, título general, Inteligencia Artificial, la Salud y la Medicina, Machine Learning en Medicina. El título de la ponencia, Modelos supervisados y no supervisados para la toma de decisiones clínicas. La misma que estuvo a cargo por el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. A nombre del directorio del Instituto Nuevas Alianzas Estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con la participación del PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Un abrazo muy fuerte, maestro, a la distancia, y muchas gracias por esta maravillosa presentación.
Gracias también. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.